Esperanza del Juan. A continuación vamos a escuchar la ponencia Pueblos en Riesgo, presentada por Alejandro Aguilar Celeri, antropólogo, profesor investigador del Centro INA Sonora, coautor del libro Atlas Etnográfico del Noreste de México. Bien, Coxiani de nueva cuenta. Algunos de ustedes tal vez habrán visto programas tras las cámaras de Hollywood y de las películas, las novelas y todo esto. Pues de alguna manera esto es un tras las cámaras antropológico, ¿no? Y tiene que ver con esto, un documental, si lo ven, se llama Pueblos en Riesgo, pero el video en sí mismo no es peligroso, no es malo, no transmite enfermedades, pero aún así es a veces temido. Y bueno, me da gusto y agradezco el poder estar aquí. Parte de este trabajo lo comenté hace 2 años, cuando hemos hecho trabajo de campo de este documental. El año pasado, por cuestiones familiares, no pude estar aquí presente. Pero finalmente sucedieron cosas que es lo que me lleva a retomar esta reflexión. Las imágenes que estarán viendo son del proceso de producción del documental, que del documental hablaremos en otro momento. Y bueno, esto empieza una mañana fresca del mes de febrero de 2012. Salía yo del aeropuerto de la ciudad de Hermosillo después de dejar a un compañero. Recibí una llamada donde me explicaban la idea de hacer un documental sobre pueblos en riesgo. Esto tiene que ver con la oficina de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, originalmente conocido como el Instituto Nacional Indigenista, institución que por varios años fue baluarte de las políticas indigenistas, no solo en México, sino inclusive reconocido así por otros países que encontraron en el ejemplo mexicano precisamente eso, un buen ejemplo de cómo se pensaba que se podían hacer las cosas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del país sin menoscabo de su cultura y tradiciones, que estamos hablando de hace más de 70 años, ¿no? Mucho tiempo y muchas cosas han sucedido desde aquella voluntad que adquirió forma y presencia en distintos estados de la República. Si bien el indigenismo de aquellos años es sumamente cuestionado hoy por el paternalismo y la imposición de políticas y formas de organización que hoy en día serían impensables, la realidad es que por alguna parte tendría que haberse comenzado. Hay libros, hay estudios que analizan la labor del INI, sus políticas, sus propuestas, el lado positivo, digamos, y hay estudios que nos señalan dónde empezó a perderse el camino. El modelo original del INI representaba, entre otras cosas, reconocimiento de la existencia y organización de las regiones indígenas y sus centros de población, la participación de los miembros de distintas etnias en la configuración de políticas de acción y programas de trabajo. Por eso, en aquellos años, los centros coordinadores estaban en los núcleos indígenas de poblaciones puramente indígenas, que era donde tenían que operarse la acción, y no en las cabeceras estatales, municipales, etcétera. Cosa que ha cambiado mucho hoy. Por años la CDI o el INE han estado aquí en Caborca, aunque podrían haber estado en alguna de las regiones más netamente indígenas en su momento. Y no en los centros de poder de la población blanca o mestiza, ya que en algunos casos esos sitios representaban el núcleo duro de la dominación, el control, el despojo de los recursos e inclusive el desprecio acerca de la existencia y valores de las sociedades originarias del país. Fue el presidente Fox el mismo que aseguró que en 5 minutos arreglaría el problema del levantamiento indígena zapatista, quien firmó el acta de defunción del Instituto Nacional Indigenista al cambiarle de nombre y sexo, de tal manera que el INI se convirtió en la CDI, la cual quedaría sometida al control y supervisión en general de todas las secretarías de Estado. Muchos patrones, todos mandan y cada quien hace lo que quiere, era la propuesta de Fox en ese momento. Por aquellos años recuerdo la tristeza de muchos de los compañeros del INI, quienes al empacar archivos sentían que no solo su institución se desvanecía, sino que también desaparecería fruto de sus esfuerzos, las políticas, los proyectos y el espíritu nacionalista de raíz indígena.
Bueno, ese fue un poco ese cambio entre el INE y la CDI. Volvemos a esa mañana de febrero, me llaman para invitarme a participar en este proyecto bajo dos ideas básicas. Era un proyecto generado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, con el Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana, y con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Una de las necesidades era hacer un acervo de imagen de los pueblos donde había menos acervo de imagen como archivo etnográfico a nivel del país, ¿no? Y de todo lo que el INE ha venido recopilando por años y años, se dieron cuenta que de estos grupos en particular tenían menos información, menos datos. Entonces, una parte es la creación de estos archivos, la renovación de estos archivos, y por otro lado, a partir de este trabajo, realizar un documental. Se invitó a Videoasta, Guillermo Monteforte, de la organización Ojo de Agua, para realizar este trabajo. Se requería la participación de un antropólogo en cada región que conociera más o menos la problemática, que tuviera contacto con las comunidades y que estableciera la relación con todo este proyecto. Para mi suerte, compromiso y preocupación, me invitaron a participar. En el caso de Sonora querían antropólogos, me invitaron a participar con los Macurago, Guarejío, los Pimas Op y los Tonodan. Desde la parte de la investigación previa, el contacto con la comunidad, en fin, un poco el perfil de todo este trabajo. Y bueno, esto nos lleva a la imagen como documento de la diversidad. ¿Y cuáles son los componentes de esta ecuación? Que tiene que ver con esto que digo, el acervo etnográfico, el hacer un archivo, una documentación que por lo demás se supone nos sirve para saber quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes podríamos seguir siendo. Y por mucho tiempo el cine indigenista fue hecho por no indígenas, por investigadores, por cineastas, videoastas más recientemente, y poco a poco empezó a filtrarse el punto de vista, la presencia de las comunidades, el hecho de que los pueblos son migrantes y llegan a California, a Los Ángeles, les da por su propia cuenta el acceso a cámaras de video, las primeras cámaras más grandes, más complicadas, lo que va desembocando en lo que se llamó transferencia de medios y la creación de centros de video indígena, que era una gran política, una gran propuesta, entregar las cámaras a las comunidades y que ellos, desde su visión del mundo, desde su cosmovisión, de su manera de construir la imagen, dieran cuenta de su problemática. En Hermosillo tuvimos el Centro de Video Indígena, dirigido por Esperanza Molina mucho tiempo, donde ya había formados jóvenes, y no tan jóvenes, no por ser jóvenes, pues, productores de videos. Y en este vaivén de que desaparecemos el INE y lo convertimos en la CDI, pues misteriosamente, silenciosamente desapareció este centro de video, lo cual nos habla de los muchos retrocesos que tenemos en este país. Partimos del principio que es importante utilizar las herramientas de los tiempos y crear archivos de imagen que nos permitan dar cuenta de una manera muy eficiente de quiénes fuimos. A veces queda la duda de si esto es en verdad una realidad. Sobre todo en cuanto a la cuestión de cómo puede la imagen ayudarnos a seguir siendo algo o haciendo algo de una determinada manera. Ya que vale preguntarse cómo podemos usar la imagen como conciencia histórica y también cuándo tomaremos en cuenta la imagen histórica para conservar o fortalecer una identidad étnica o un reconocimiento regional. Entre la incertidumbre y la reflexión, lo menos que podemos hacer es ir dando cuenta y registrando y generando estos archivos. Claro que una imagen o una secuencia de imágenes en movimiento solo podrá tener sentido cuando alguien las vea, y seguramente el sentido que tendrán en cualquier momento será el sentido que les otorgue la gente. Entonces la pregunta consecuente sería: aquellos grupos acerca de los cuales sí hay grandes archivos, han utilizado esos archivos, se han visto beneficiados de esta documentación, se reflejan en ellas, lo utilizan y van hacia adelante o no. Reconozco la importancia de que como nación histórica y pluricultural es un privilegio que podemos tener de contar con estos acervos visuales. Sin embargo, estos o están en la Ciudad de México o se descentralizan y quedan en la ciudad de Hermosillo y en cualquier otra parte del país,
pero cuándo y cómo llegan de vuelta a las comunidades, sería un punto de esto, ¿no? El caso pues es que dice una autora, María del Pilar Álvarez, que trabaja sobre el documentalismo como cuestión histórica, teórica, haciendo eje en los usos políticos, morales, judiciales o sociales de la memoria histórica. El cine documental se inscribe en ese complejo entramado de relaciones sociales que reclaman tanto documental su inherente veracidad. Emerge como una herramienta especial en la reconstrucción de un pasado lejano y cada vez más ajeno, para entregar los relatos glorificados, estigmatizados, prohibidos y relegados, disyunciones propias de la memoria, exposición desordenada, fragmentaria y episódica de los traumáticos tiempos de la opresión, que es donde va a caer toda esta parte de estos documentales. Entonces, bueno, en el caso de Sonora había que trabajar con los Makurama, con los O y con los Odan, y seleccionar algunas de las comunidades, platicar con alguna de la gente, pero sobre todo identificar el tema del riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que estos pueblos afrontan? En el caso del mundo Makurama, ya lo hemos comentado aquí hace 2 años, y sigue siendo un problema muy grave, está este proyecto de la presa Los Pilares, que es un proyecto fuera de control, fuera de ley, y que ha llegado a hacer las cosas más sucias y más bajas que supuestamente ya no se hacían en Sonora y en un país democrático y civilizado. Como estábamos en este proceso de este problema de la presa, yo le pedí a los compañeros videoastas que buscaran entre sus acervos documentales sobre temas de problemas de presas, de hidroeléctricas, toda esta serie de documentales que señalan el despojo que la gente está sufriendo, para por las mañanas hacer la investigación, hacer el registro del video y en las noches tener sesiones en las comunidades para ver estos videos. Fuimos vistos como subversivos, como guilleros, como ahí están los antropólogos molestando a la gente, porque presentábamos documentales que alborotan las conciencias y todo esto, pero que en realidad eso es lo que nos daba sentimiento y coraje. Son documentales que en el país se han visto por años, que han sido transmitidos en el canal 11, cuando menos, en el canal 22, en algún programa de Telemax de repente, etc. Es decir, documentales que en todas las partes se han visto, que en todo el país o en otros países se han visto, en estas regiones indígenas eran vistos como, ahí los están guiando, ¿no? Para la gente era muy curioso ver este asunto de que muchos de estos documentales siempre se habla de este binomio tonto y gandalla de ganar, ganar, y la gente siempre terminaba palmeándoles el lomo: vamos a ganar tú, gano yo, somos amigos, te va a ir muy bien, y decían los guarijillos: qué chistoso, así nos están diciendo los otros, nos abrazan, nos dicen que somos amigos, pero al final de cuentas se trata de lo mismo, de despojarnos con todas las maneras de la ley. Entonces, bueno, se dio este trabajo, les dejamos algunos de estos videos para que ellos pudieran seguir documentándose y reflexionando sobre esto. Hay problemas muy básicos, muy clásicos ya desafortunadamente, como las mineras, como este tipo de proyectos de supuesto desarrollo, que en realidad son de destrucción de los recursos, el problema del desplazamiento de la lengua. Insisto, hay que reflexionar sobre la función que los maestros mayos están teniendo en la pérdida de las otras lenguas indígenas, incluido la lengua mayo también. En el caso de los Pimas está el tema de las carboneras, de la destrucción de los bosques para convertirlos en carbón que exportamos a Arizona y que después compramos empaquetados en bolsas muy bonitas, que son nuestros propios bosques que nos estamos comiendo en cada carne asada de identidad regional, por ejemplo, ¿no? En estos temas que han tratado los compañeros, uno de el segmento, por ahí está este compañero que está en la pantalla ahorita, Oscar. Él nos decía cómo después de trabajar 3 toneladas de tierra en el desierto, en Quitobac, ellos obtienen, si bien les va, 1 gramo de oro. Hace más de 100 años Quitobac fue una zona con un gran desarrollo minero. En la época de Beltrones, la primera mina que entró con las transnacionales, que son las dueñas hoy en día de nuestro subsuelo, se fue ECLA sobre Quitobac, saqueó la región, y después de 2 grandes auges mineros, los Odan de hoy en día, y Oscar nos dice en el documental, bueno, cuando menos a mis chamacos les digo, si te pasas todo el día y mueves 3 toneladas de tierra, cuando menos unos 500 pesos tendrás, ya habrá para la leche, para la papa y todo esto, ¿no?
Esos eran los problemas, esos eran los riesgos. Se hizo todo este documental en una gira de 3 semanas que no permitía entender las dinámicas de todos los pueblos. Y otro elemento que entra aquí en función es que esto era a finales del sexenio de Calderón. Ya en estos recursos que van quedando, que primero los esconden y luego, bueno, si hay dinero, hace esto, lo otro. Y el documental fue mandado a hacer, digamos, bajo el sexenio de Calderón. Gracias. Pero ya no le tocó inaugurar esta obra, ¿no? Como luego inauguran puentes y demás a la carrerita. Y ya le tocó al nuevo sexenio este proceso. El año pasado se terminó el documental y se presentó públicamente en Chojoa en agosto del año pasado, en una celebración de pueblos indígenas que se realizó allá, y se repartió a las gentes de las comunidades en esta versión, que es la oficial, digamos, y en copias de cassette como los compraríamos en cualquier puesto de diario, ¿no? Con la intención sana de que se distribuyera más entre la gente. Hay problemas que surgen alrededor de este documental. El principal problema para el caso de Sonora es que se dice al final del segmento de Guarijío que para cuando el documental se había terminado, el gobierno del Estado de Sonora no había cumplido, ni ha cumplido, debo decir hoy en día, ninguno de los acuerdos que se habían tomado con el pueblo de Guarijío. El gobierno aceptó a regañadientes por un consejo consultivo que ya falleció Dorlino Leiva, aceptó que tenía que dialogar, que tenía que utilizar los recursos de la ley para todo esto. Hubo una negociación, hubo un diálogo, hubo un acuerdo que hubiera sido un ejemplo nacional, y ahora es un ejemplo nacional, pero en el aspecto negativo. Y en ese momento en Chojoa lo que nos dio gusto es que estaba toda la batería de senadores y diputados y presidentes municipales de la zona sur de Álamos, que son en realidad los beneficiarios de este proyecto, tanto como políticos o como agricultores. O sea, es una cofradía de lo peor, por no decir más feo. Y cuando menos todos tuvieron que ver estos documentales, ver el punto de vista de la gente. Nos van a quitar el río, nos van a quitar la vida, ¿qué va a ser de nosotros? Va a desaparecer este mundo, y ustedes como que tan contentos, ¿no? Fue también muy sintomático que en ese momento, cuando termina esa frase, salen todos los funcionarios y políticos, en lugar de esperarse un poco al diálogo, cuando menos al aplauso y a la cosa política, ¿no? Y posteriormente, en principios del mes de septiembre, se hizo el estreno, ahora sí el estreno oficial de este documental, Pueblos en Riesgo, en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de acudir. Ese día en la Cineteca, bueno, se dio la difusión, etc. Una mañana temprano de ese mismo día, pero en Álamos, Sonora, le iban a dar raite a don José Romero, gobernador guarijío, depuesto a la malagueña por el equipo de los preseros. Les echaron un montón y lo sacaron, hubo amenazas, hay violencia, en fin. Pero don José y su hija Julia iban a salir de Álamos a Obregón para tomar el avión, para estar en el documental y después hacer la serie de gestiones que están discutiendo en todo este proceso, ¿no? Pues cosa muy curiosa, las dos llantas del vehículo en que les iban a dar raite amanecieron ponchadas, así como poncharon las 4 llantas de 2 jóvenes antropólogas mexicanas que trabajaban en San Bernardo, o machetearon las 2 llantas del médico y antropólogo, el doctor Armando Aro, en San Bernardo, ¿no? Entonces, son actos de violencia, actos de premeditación, alevosía y ventaja, para impedir que estos señores fueran a México a hacer público este documental que tiene el aval institucional. De todas maneras lograron llegar, estuvieron presentes. No fue la directora nacional de la CDI, que fue muy criticada porque los guarijíos le mandaron una carta exigiéndole, suplicándole su atención como nuevo gobierno, y hasta la fecha no les ha respondido formalmente, ¿no? Entonces, otro elemento que está en la molestia con este documental es que los compañeros Kumiai protestan y denuncian, y los invito a que se unan a la denuncia, en el punto en que los vinos L.A. Cheto están
sometiendo territorio tradicional cumial, lo están robando, no hace nada a nadie y los dejan porque es empresa, porque es negocio. Entonces, bueno, la empresa Cheto se enojó porque esto se dijera en el documental, hay un proceso de demanda hacia la CDI por decir la verdad. Y la respuesta inmediata fue: este video causa problemas, ¿no? Porque el gobernador Padre se enoja porque se dice la verdad, el señor Luis Alfonso Cheto se enoja porque también se dice la verdad, desde la verdad de los pueblos indígenas, que es a la que más le vamos en este caso. Y se podrían medio lavar las manos porque esto es producto del sexenio calderonista y no es culpa de Peña Nieto, pero en el proceso el documental se ve como problemático. A pesar de ello, hemos estado haciendo campañas aquí y allá para que se vaya viendo el segmento guarijío, al menos lo encuentran en YouTube. Y a eso me refería. Bueno, este documental es peligroso, duele, enferma, es la verdad, la verdadera verdad de los pueblos indígenas. Yo creo que no, es apenas como estas imágenes, un pequeño reflejo de algo más complejo, más denso, y nos habla del riesgo que le ve la gente hablar de la verdad, hablar de lo que los pueblos están reclamando, lo que nos dijo el compañero hace unos momentos. Bueno, estamos en el proceso del acuerdo para presentarlo más adelante aquí en Caborca. Autoridades, representantes indígenas de todo el estado tienen en sus manos el documental, pero lo que me interesaba era que viéramos todo lo que hay alrededor de esto, cómo hay esta cuestión de aparentar, es decir, hacemos las cosas, que se hagan los proyectos, pero si no nos gustan, bueno, aquí tengo otro video, aquí hay otro material, ¿no? Y pues cada uno de los pueblos sigue en sus luchas, la problemática guarijío sigue siendo muy densa, pero bueno, se está trabajando sobre este aspecto. El próximo fin de semana, el día 11, se va a realizar una ceremonia de tubulada en Mesa Colorada con la intención de seguir criticando este proyecto de la presa y seguir buscando concientizar a la gente. A veces en Caborca pensamos en querer conocer el mundo Oda, lo cual es muy justo y necesario, pero también necesitamos que en Caborca quieran al mundo Macurahue y que nada más se preocupen por el mundo Oda para pues aprovechar esta riqueza cultural que no es nuestra, pero que sí es nuestro compromiso de trabajar con ello. Muchas gracias.